eh, para llevarlo a campo e injertar en campo. La injertación, ustedes saben que se puede hacer en vivero o se puede hacer en campo. Nosotros lo vamos a sembrar en campo para después injertar. La ventaja, digamos, la ventaja de injertar en campo es que ya la plantica tiene un buen desarrollo, está, digamos, adaptada al lote, y fuera de eso, lo más importante es que podemos hacer el injerto a una determinada altura para que la planta no quede tan bajita. Cuando hacemos injertación en vivero y llevamos a campo ese material injertado, entonces normalmente el clon, pues digámoslo así, la nueva plántula, queda muy cerca al suelo. Entonces hay problemas de infestación, especialmente por fitóptora en el tallo. Bueno, ¿qué materiales usamos para semilleros? Para semilleros usamos materiales, determinado tipo de clones que básicamente tengan resistencia a algunas enfermedades, pero especialmente a ceratocistis. La enfermedad del machete. Que hay clones susceptibles a ceratocistis. La ceratocistis ataca el tallo y produce la muerte del árbol. Ya ustedes saben de eso, ¿sí? De la ceratocistis. ¿Sí? ¿Conocen la enfermedad ceratocistis? La ceratocistis fimbriata, dice alguien por ahí. ¿Y está asociada con qué? ¿Está asociada con quién? Está asociada con un bichito que se llama Sileborus, con un gorgojito que se llama Sileborus, que cuando se causan heridas en el árbol, con el machete, con la tijera, con lo que sea, ese bichito que se llama Sileborus, que es un gorgojito muy pequeño, él penetra por esas heridas y dicen que está muy asociado con ceratocistis. Entonces, ahí se produce la enfermedad denominada ceratocistis. La otra condición para los materiales que se utilicen como como patrones, es el vigor de esos materiales. Entonces, hay materiales que no tienen un buen vigor, como el TSH 565, que se queda bajito, el 812, el ET 96. Entonces, esos materiales realmente no se usan mucho como patrón. Aparte también de su susceptibilidad. Entonces, para los clones que están seleccionados y que están aprobados para usarlos como patronaje, está principalmente el IMC 67 y algunos otros que provienen de IM 67, como los caucásidos, el caucasia 16, 18, el 37, el 39, y me parece que hay un 40 y algo, 43, que no recuerdo. ¿43? Bueno, esos son los caucasias que provienen del IMC 67. Entonces, esos materiales sirven para patrones. Está también el PA 121, el PA 150, los LET 62. Básicamente esos son los materiales que se utilizan como patrones para hacer la injertación. El semillero, pues ahí lo están viendo ustedes, se hacen bolsas plásticas. Esas bolsas plásticas, en estas bolsas plásticas dura la plantica más o menos 3 meses, entre 3 y 4 meses. 3, 4 meses se lleva ya a campo, y cuando a los 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, realmente no hay como un tiempo muy definido para hacer el injerto. Eso, ¿por qué? Porque tenemos que mirar
el desarrollo del árbol. Si los arbolitos después de injertados, a los 3 meses y 4 meses, tienen un buen desarrollo, entonces procedemos a injertar. O si no, esperamos un poquito que ese patrón tenga un mejor desarrollo para hacerle la injertación. Porque como les decía, pues se busca hacer la injertación lo más alto posible, siquiera unos 30 centímetros. Entonces, como el cacao, para establecer un cultivo de cacao se necesita que haya ¿qué? Que haya ¿qué? Sombrío. Que haya sombra. Entonces, ¿cuántas clases de sombrío hay? Transitorios y permanentes. Transitorio y Permanente. permanente. ¿Cuál es el transitorio? Plátano. Básicamente plátano, pero puede ser algunos otros, ¿no? Yuca. Puede ser la papaya, puede ser la higuerilla, puede ser, bueno, algunos otros. Entonces, ¿y los permanentes cuáles pueden ser? Forestales, teca. Forestales, maderables, como cuáles, la teca, ¿cuál otro? La melina, la acacia mangium, el iguá o cedro amarillo. Bueno, o si no, los maderables, muchas veces uno no puede como teorizar mucho en la cuestión de los maderables, porque depende mucho también de la zona, de la región. Por ejemplo, la teca aquí no es muy buena. La teca no, aquí tenemos teca, pero ¿Es no como buena, muy fresco el porque clima? El O... clima es muy fresco. La teca requiere un clima más más húmedo, cálido. requiere, Tumaco, por ejemplo, es una zona para teca muy buena. La zona de Buenaventura también se da muy bien la teca. Entonces, y también se pueden hacer arreglos, no solamente arreglos con forestales, sino también con ¿qué? ¿Con qué más podemos hacer arreglos? Frutales. Frutales. Claro. Podemos hacer arreglos con frutales, con aguacate, podemos hacer arreglos con zapote, podemos hacer arreglos con cítricos. Eso ya también depende de cada productor, de qué quiera, cómo lo quiera, y lo importante es que se haga un buen diseño, para meter los materiales. Muchas veces cuando, en algunas ocasiones, y eso ocurre con frecuencia, hay maderables como la teca, maderables como el nogal cafetero, que ellos no dan muy buena sombra, porque se crecen bastante y no dan buena sombra. O cuando hacemos un arreglo con frutales. Cuando hacemos un arreglo con frutales, entonces también encontramos que va a haber déficit de sombra. Entonces, ¿qué utilizamos nosotros para ese déficit de sombra? ¿Qué utilizamos para ponerle sombra al cacao cuando tenemos déficit de sombra? Utilizamos el matarratón. Aquí, ¿hay lotes con matarratón, William? Sí, vieron, esto de aquí para tiene matarratón. Matarratón. El lote 6 también tiene matarratón. Listo. Les presento a William. William trabaja aquí en la granja. Es funcionario de la federación y trabaja aquí en la granja. Entonces, el matarratón es un arbusto muy apropiado para darle sombrío al cacao. Y pues el matarratón pues tiene una gran cantidad de usos, para alimentar ganado, para medicina, para una serie de cosas, para poste vivo, cerca viva. Cercas vivas, aporta mucho nitrógeno al suelo porque es una leguminosa. Entonces el matarratón tiene fuera de eso, el matarratón tiene una ventaja de que cuando se instala matarratón, usted lo instala para que le dé sombra al cacao, sobre todo en sus primeras etapas de desarrollo del cultivo, que es cuando más necesita sombra el cacao. Entonces, la ventaja que tiene el matarratón es que usted lo puede quitar fácilmente, o lo puede podar fácilmente. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene el matarratón. Bueno, les decía que, entonces, con esta cuestión de los semilleros, para llevar este material al campo, ya tiene que estar establecido que El sombrío. Sombrío transitorio. entonces, la idea ¿cuál es? La idea es que se siembra el plátano, que es el sombrío transitorio,
ese es el que más se utiliza, eso es prácticamente como dogma de fe, digamos que es el plátano el que se utiliza para sombrío. Entonces la idea es que se siembra el plátano y a los 3 meses de sembrado el plátano se haga el semillero de cacao. De tal manera que cuando el cacao tenga 3 meses, el plátano ya tiene 6. Y entonces siembra uno el cacao cuando ya el plátano le da sombra al cacao. Y ya en ese lote están establecidos o los maderables, o están establecidos los frutales, o está establecido lo que se requiere para que le sombra. El cacao en sus comienzos, en sus primeras etapas de desarrollo, requiere buen sombrío. Ya posteriormente, pues ese sombrío se va reduciendo hasta dejarlo por ahí en un 25%, más o menos en etapa de producción. Depende también mucho de la zona, de la región. Hay zonas donde prácticamente no se requiere mucha sombra, hay otras que por las condiciones de clima, con regiones con demasiadas horas luz, con mucha luminosidad, con mucho sol, pues sí requiere más sombrío. Pero en general más o menos el cacao en producción, por ahí entre un 25 o un 30%. Vale la pena aquí comentarles, yo no conozco Ecuador, pero me dicen que la zona cacaotera del Ecuador, no, allá siembran, levantan el cacao con plátano y después lo dejan sin sombrío. ¿Por qué? Porque tienen unas condiciones muy especiales para cacao. Es que allá permanece nublado casi que todo el tiempo, hay nubosidad, entonces el cacao no requiere sombra. Ellos lo siembran sin sombra y les va muy bien. Pero aquí en algunas regiones se puede hacer eso, en algunas otras regiones no. Por ejemplo, en la agua de Ibirico, que hace un sol el berraco, eso es en la costa atlántica, entonces hicieron un proyecto grande de unos 600 hectáreas, 500 hectáreas, entonces llevaron técnicos del Ecuador y los técnicos del Ecuador fueron a montar a hacer el montaje de acuerdo a sus experiencias. Entonces eso allá lo levantaron con plátano, el plátano no les duró mucho porque los suelos no son buenos y después empezaron a tener problemas muy serios. ¿Por qué? Porque nos sembraron sin sombra. Bajo el solecito. Entonces entonces tuvieron que meter un sistema claro, es una empresa grande, son unos empresarios que tienen los recursos, entonces ya tuvieron que empezar a poner un sistema de riego muy sofisticado, por goteo, una cosa muy bien jalada, tuvieron que empezar a dar un manejo pues muy complicado, a fertilizar con alguna frecuencia. ¿Por qué? Porque a esas temperaturas y a esas horas de luminosidad que hay allá es muy difícil que se levante cacao sin sombrío. Entonces eso también depende mucho de las zonas, depende mucho en dónde vayamos a establecer nuestra plantación de cacao, para mirar de qué manera debemos hacerlo. Bueno, ya eso, prácticamente con el semillero me fui en una cantidad de cosas, me fui por las ramas en una cantidad de vainas, pero bueno, listo. Si Alfonso quiere... Pero después explicarle un poquitico por qué cuánto hay un encarrilado de 3 bolsas y todo eso. Sí. Exacto, Porque ya, Alfonso, que le explique un poquito más de cómo es el manejo que se necesita esta vaina, bueno, etcétera. Sí. Entonces, muchachos, pues, como ustedes ven, aquí hay un encarrilado de 3 bolsas y así maneja la federación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es injertar en esta parte de acá, cuando injertamos, ya sea en campo, ya sea en vivero, ¿no? Entonces ustedes miran acá, entonces uno más o menos busca que el grosor del tallo sea como el dedo índice. Esa es la etapa ideal para que la planta le esté injertada cuando estamos hablando a nivel de vivero. Si nosotros de pronto hacemos un encarrilaje de 6 o 7 bolsas, digámoslo así, resulta que las plantas del centro, por estar tan tupidas, entonces ya van a buscar la luz. Entonces resulta que todas las plantas del centro van a hacer unas varitas muy delgadas, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a poder hacer el proceso de injertación ahí. Entonces por eso nosotros hacemos generalmente un encarrilado de 3, veamos una calle de 60, más o menos 60 centímetros para hacer labores,
y seguimos otro encarilado de 3, así sucesivamente. O sea que es para evitar también la competencia por luz entre las plantas. Exactamente. Sí, señor. Cuando sembramos muchos surcos, el cacao, las plantitas les ocurre una vaina que llaman es que se aíslan, que van muy delgadas. Creo que lo vi Entonces, para allá. no, por eso no se Pero deben aquí él dice... sembrar Pero ya son injertados esto, ¿no? Eh, Dice, ¿qué? Dice 60, muy creo que. pegadas y Ahorita con preguntamos. pocos espacios. Ustedes miran En en el la carro bolsa. romano podemos subir. La bolsa es una bolsa que es larga, ¿no? Muy larga, porque la raíz de cacao resulta que es pivotante. ¿Sabe? Y ahí Entonces, pero no se vaya. nosotros más o menos manejamos Venga. dos tipos de bolsa. La bolsa de 15 por 25 centímetros, que es para hacer precisamente el trasplante a campo, inyectar en campo, que la planta ya dura entre 3 y 4 meses, y ya estamos hablando de la bolsa que es para inyectar en campo, que ya estamos hablando de un tamaño de 15 por 30. O sea que se cambia de bolsa. ¿Sí? Entonces esa Depende sí si vas a la injertar planta ya en dura más o campo o menos vas a injertar 4, aquí. 5, 6 meses. Ya para El tiempo. manejamos Desarrollo una la proporción de 3 partes de tierra para hacer el sustrato. Manejamos una parte ya sea de cascarilla de arroz o de arena, para que la bolsa no se compacte, ¿no? Para que tenga una correcta reacción, tenga un buen desarrollo de la raíz, y manejamos una parte de materia orgánica. ¿Sí? Eso más que todo es lo que nosotros encarrilamos. La polisombra importantísima, porque si nosotros dejamos el cacao a libre exposición, vamos a tener mucha pérdida, ¿sí? Porque el cacao desde sus inicios necesita sombrío. Ya poco a poco, a medida que el cacao va creciendo y ya entra en etapa de producción, entonces ya el sombrío ya se merma. Porque a veces de pronto dejamos el cacao con mucho sombrío y entonces ya vamos a tener problemas de plagas y enfermedades, ¿sí? Como la monilla, como la escoba de bruja, como la fitóptora, y vamos a tener plagas como el monalón. Entonces es importante ya ir regulando el sombrío poco a poco. Entonces, Bueno, pues, ingeniero, vamos para allá, ¿sí? Vamos para allá. ¿Vamos para allá o para semilla? Vamos a preparar la semilla primero.